la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad la salvación en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias desde ya por la bendición de tu palabra en este día, Señor. Padre, te ruego que tomes control de este mensaje, que limpies la atmósfera de esta casa, Dios mío, que todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu de sulevancia, de rebeldía, de cuestionamiento y de razonamiento humano, Señor, sean atados en el nombre de Jesús y expulsados de la mente y del corazón. Hoy le damos cabida al Espíritu Santo de Dios para que gobierne en esta casa, para que tome control, Señor, de cada mente y de cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Tome su lugar y diga un gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos leído, hermanos amados, una porción de la Biblia que usted seguramente ha escuchado muchas veces. Una porción de la palabra del Señor donde vemos que el apóstol Pablo está enviando un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y yo me preguntaba por qué será. Y entonces, hermanos, estamos viendo de que la iglesia de Éfeso tenía luchas como la iglesia que está aquí en este lugar, como la iglesia de Cristo hoy en día en diferentes partes del mundo. La palabra dice que no nos sorprendamos porque, oiga, estas tribulaciones, persecuciones espirituales y todo lo que venga en contra del enemigo son cosas que se están dando con nuestros hermanos alrededor de todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfesos, de que usted como la iglesia de Éfesos ya sabe de que hoy en día tenemos una lucha, la cual, hermanos, muchas veces nos confundimos. Y creemos que tenemos que pelear entre hermanos o con el vecino con el que vivimos al lado, con el que vive arriba o el que vive abajo, pero no. Ustedes, hermanos, y yo tenemos muy claro, tenemos que saber bien que nuestra lucha es, hermanos amados, contra huestes de maldad, contra espíritus gobernadores, nos está diciendo la palabra de Dios. Y la iglesia de Éfeso quizás en ese momento se había olvidado, como quizás se nos olvida a nosotros, de que tenemos enemigos espirituales, que tenemos que enfrentar esas batallas, pero no con nuestras fuerzas, no con nuestras armas, no con nuestros recursos, sino que, hermanos amados, vamos a ver cómo vamos a pelear estas batallas. Y yo en este día, hermanos, quiero enfocarme en el versículo, más que todo, en el versículo donde dice la palabra del Señor, que tenemos que nosotros, en el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiero enfocarme en este versículo, pero antes quiero, hermanos amados, que usted se entere las batallas
contra quien nosotros nos enfrentamos todos los días. Y en este día hemos escuchado testimonios que están respaldando el mensaje del día de hoy. A mí me sorprendió el testimonio de mi hija también. Y yo le digo, hombre, esto no está para estar confiados. No está para estar de brazos cruzados. No está para estarse diciendo, no voy a la iglesia. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son malos y el enemigo no descansa. El enemigo está todos los días queriéndote desanimar, queriéndote poner doble ánimo para que hoy digas sí, mañana digas no. Nosotros tenemos que ser sobrios, como dice el apóstol Pablo, y velar porque el enemigo no solamente anda detrás de nosotros, sino que detrás de nuestros hijos y nuestras hijas, anda detrás de los ministerios, queriendo destrozar y deshacer la obra que Dios ha puesto en tu vida. Y yo quiero que nosotros despertemos, hermanos, que tengamos claro que cualquier desánimo, cualquier cosa que te quiera alejar o apartar del propósito de Dios, no es de Dios, no viene de parte de Dios, no está respaldado por Dios. Aleluya. Es por eso que el apóstol Pablo comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, con el único objetivo que dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra aquello que el enemigo va y está mandando todos los días en contra de nuestra vida, en contra de nuestras familias. Es por eso que la palabra hoy está hablando algo que usted y yo estamos viviendo a diario. Y es por eso que también nos manda allí en el versículo 13 y dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Yo no sé qué día estás viviendo tú. Yo no sé qué semanas has pasado. Yo no sé si te ha llegado el día malo en este tiempo. Pero la palabra lo que te está diciendo hoy, que aunque tú hayas pasado, que aunque tú hayas vencido, dice la palabra que tienes que estar firme, que no tienes que descuidarte, que tienes que estar siempre expectante de las cosas que están a tu alrededor. Tienes que estar examinándote en tu corazón, tienes que estar viendo qué es lo que está produciendo aquello que estás escuchando, aquello que estás viendo, aquello que hacemos. Porque esas cosas, ¿sabes? El enemigo siempre está queriendo comenzar a meter las cosas por la mente del ser humano, para traer desánimo, para poner desacuerdo, para poner discordia, para poner división, para matar esa pasión, ese fuego y esa llama. El día de ayer hablaba nuestro evangelista en este lugar acerca de eso, del fuego que hay en nosotros, pero que también el enemigo quiere muchas veces apagarlo. ¿Y cómo quiere apagarlo? Siempre enviando cosas en nuestra mente que nos debiliten nuestra fe, que debiliten nuestra confianza en el Señor, que desempañe el propósito o la visión por la cual Dios nos tiene en este lugar. Qué bueno que aquí hay un remanente en este día, gloria a Dios, que entiende estas cosas. Aleluya. Y quiero irme al versículo, gloria a Dios, 18, donde la palabra de Dios dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando, dice, mire, en todo tiempo. Algo que nosotros descuidamos, algo que quizás donde el enemigo toma ventaja en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque comienza a poner afanes en nuestra vida. Y dice la palabra que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? ¿Se ha preguntado usted por qué en el Espíritu? La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es por eso que la palabra dice que tenemos que orar siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, porque Él sabe e intercede por nosotros y sabe de las cosas que nosotros necesitamos. Él conoce tu corazón,
conoce cómo están tus ánimos, porque yo te puedo ver de rostro aquí, de tu cara, que estás en este lugar y sonríes quizás, pero tu espíritu quizás está a punto de desbordarse. Tú estás pasando un momento de tristeza, de aflicción, qué sé yo, pero por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que orar siempre. Amén. Ahora entiende usted por qué oramos en esta casa. Y alguien te dice, pero ¿y por qué oran tanto? Aquí está la respuesta. ¿Por qué oran tanto? Si no oráramos en este lugar, ya nadie estuviera aquí en este lugar. Porque sabe, cuando nosotros venimos a orar a este lugar, el Señor respalda cada oración. No somos nosotros, ¿eh? No me esté malinterpretando, porque el enemigo quiere meter por ahí también. Pero sabe, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que tiene misericordia de nosotros, primeramente para encaminarnos a este lugar, para que nuestros ánimos estén, hermanos míos, siempre dispuestos a venir a interceder por esta iglesia, por la iglesia de Cristo. Pero ahora se da cuenta usted por qué hay que orar. Cuando usted se ha preguntado, yo no voy porque tanto que oran. Mira, hay varios tipos de oraciones. Y hay oraciones, hermanos míos, las cuales son íntimas. Allá en la casa usted puede hacerlo, sí. Pero la oración que venimos a hacer aquí es una oración de guerra, de batalla, gloria a Dios. Eso es lo que hacemos. Aleluya. ¿Y sabe por quién es? ¿Sabe por quién es? No es por mí, no es por los que vienen, sino es por todos ustedes, por cada familia de esta casa. Y lo digo no para vanagloriarme, sino para darle la gloria a Dios. Eso es. ¿Sabe por qué? Porque mire aquí que el tema de hoy es esto, es una pregunta. ¿Eres del ejército de Cristo? Yo no sé si tú eres del ejército de Cristo, pero aquí hay un remanente, gloria a Dios. Aleluya. Aquí hay un remanente que ha entendido que desde que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, desde ese entonces nos estamos enfrentando a encuentros, no, hermanos, sencillos. Son encuentros que hermanos amados, nos rifamos la vida cada vez que nosotros nos disponemos a buscar de Dios, cada vez que nosotros doblamos nuestra rodilla. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que nosotros tenemos un enemigo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, dice el apóstol Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y viceversa. O sea que cuando nosotros decidimos servirle a Cristo Jesús, vamos a tener doble batalla, hermanos. Vamos a tener encuentros, hermanos, de vida y de muerte. Los cuales, hermanos, muchas veces ignoramos y creemos que somos nosotros los que estamos cansados, mucho trabajo, mucha presión, mucho estrés, qué sé yo, pero debemos de entender que son luchas espirituales. Nuestro hermano Juan daba testimonio de eso. Yo voy a poner, mire, lo que él hace es orar con Dios ahí donde se queda y comienza: oye, Señor, te pongo a mis jefes en tus manos, obra en ellos para que me traten como hijo tuyo. Mire, hermanos, son cosas que pueden parecer tontas o insignificantes, como usted lo quiera decir, pero son cosas que, hermanos amados, tienen peso en el mundo espiritual, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, gloria sea a Dios, sino que dice que son contra huestes, contra potestades, contra espíritus gobernadores, esos que quieren robar la paz de nuestros hogares, los que te quieren entorpecer o te quieren desanimar, te quieren hacer esto o aquello para que tú ya no sigas adelante. No es que porque tú pienses que yo estoy cansado o cansada, no. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser inteligentes y ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Que hay un enemigo que está queriendo, hermanos, deshacer lo que Dios ha puesto en ti, que lo está queriendo robar muchas veces. Por eso no oramos, por eso oramos en este lugar. Pero quiero decirte que la oración que tú haces en tu casa está bien, pero esa yo la hago también, es con intimidad, es por mi vida personal. Pero cuando yo vengo aquí los viernes y los sábados y otros días también, es por ustedes. Porque yo tengo que estar como está el pastor con su cayado, velando, mirando las ovejas, por si, hermanos, el lobo se quiere acercar o el león para devorarlas.
Pero yo lo digo para la gloria de Dios. Yo sé que usted eso no lo sabe también. Pero lo digo para la gloria de Dios. Hay hermanos que sí saben que yo estoy aquí por las mañanas en este lugar. Pero lo digo para la gloria de Dios. Porque yo sé, hermanos amados, pero no creas que yo soy un superhombre, ¿no? Hay días que no vengo porque me siento desanimado, como mi hija decía. Hay veces que lloro, sí lloro, no lo voy a ocultar. Hay veces que no quiero venir y me siento frustrado y digo, Señor, pero ¿y por qué? Y digo, no, yo me voy a quedar aquí acostado en mi cama, no quiero. Me siento cansado, estoy desanimado, como usted quizás se ha sentido muchas veces. Pero estoy aquí. Porque sé a quién le sirvo, porque sé que aquel hermano mío que me ha visto que me he caído me va a levantar. Gloria sea a Dios. Lo malo sabe que usted diga, no, yo ya no me quedo aquí, ya de aquí me quedo. No, hermano. Tú eres del ejército de Cristo. Tú conoces a Dios. Un hombre, óigase bien, de aquel Dios, hermanos amados, que no ha perdido ni una batalla. Aquel que dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida y nadie te podrá hacer frente. Gloria a Dios. ¿Sabe? Le voy a confesar algo. Han habido días en mi vida que no he querido arrodillarme, no he querido saber nada. Pero luego recapacito y digo, Señor, pero si tú estás conmigo. Señor, le digo yo, tú conoces cómo me siento hoy, que no quiero saber ni ver a nadie, no quiero ver a nadie, no le quiero enviar mensajes a nadie, no quiero hablarle a nadie. Así estoy. Y te digo para que tú tomes ejemplo y que veas que no, yo me paro en este lugar todos los domingos, pero no creas que no tengo luchas, no tengo batallas, tengo debilidades, pero Dios las convierte en fortalezas. Aleluya. Hay días que me quedo en la cama acostado y le digo, hoy no quiero orar, Señor, te soy sincero y tú me conoces bien. Y digo yo, y mis hermanos ven en mí un ejemplo. Yo por eso te digo, allá está un rotulito donde dice, mira, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Tú no pongas tus ojos en mí, porque yo soy un humano como tú, que tiene batallas todos los días, mis luchas. Y necesito de tus oraciones también. Ese soy yo. Al igual que el apóstol Pablo escribía, aconsejando. Mire, esta carta, no, hermanos, no fue escrita en una recámara de hotel, no. El hombre estaba preso, custodiado por un soldado romano. Y él lo vio y comenzó a inspirarse en ese. Oye, este hombre, mira, tiene el yelmo, tiene su armadura, su pectoral, tiene su calzado, tiene su escudo, tiene su espada. ¡Wow! Pero, ¿y nosotros como cristianos por qué no? Y empieza el apóstol Pablo a escribir, de aquí voy a hacer un mensaje para la iglesia de Éfeso, para animarles que sigan adelante, que esto, hermanos, es normal que nosotros debemos de tener luchas, pero que también podemos vencer, porque nosotros tenemos armas. Gloria sea a Dios. Aleluya. Y una de esas armas que quiero hoy hablar y enfocarme en ellas es la oración. Y quiero leer aquí 4 aspectos de la oración, oiga, sobre la oración, que el enemigo sabe muy bien, pero a nosotros se nos olvida. Y dejamos de orar y el enemigo comienza a tomar ventaja y que el Señor lo reprenda. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Mire, la primera es que cuando nosotros oramos, nos hacemos dependientes de Dios en primer lugar. Reconocemos que nosotros no podemos por nosotros mismos. Lo que te digo, yo le digo, Señor, yo no puedo, yo soy un humano, yo llevo batallas al igual que todos, me desanimo, a veces ando contento, a veces ando flotando en el aire, pero a veces siento que el gozo se me va en los zapatos y me pesa y me baja. Ese soy yo. Pero sabes, mira, la oración dice que nos hace dependientes de Dios. A veces es necesario para que no se nos olvide que de Dios dependemos y que de Él es la gloria. Amén, gloria a Dios. Entonces dice el segundo, el punto número 2, recibe revelación espiritual y autoridad. Eso hace la oración en nosotros. Y el enemigo lo sabe muy bien. Hay una alabanza que dice que el poder del cristiano está en la oración.
pero nosotros es lo que más descuidamos. Con la oración, hermanos, podemos hacer grandes cosas. Grandes cosas. La palabra dice que cuando Pedro estaba preso, dice que la oración así, la iglesia hacía oración por él. Una oración ferviente, no clara, ferviente. O sea que no es una oración que quizás, no, hermano, es una oración donde usted se para a pelear con gallardía. Un hombre, un soldado, mire, una batalla, cuando un soldado va a una batalla, no va así decaído, no, hermano, ese hombre va expectante, viendo con su arma en las manos. Esa es una oración de guerra, donde venimos nosotros. Si es que si vamos a quedar sin voz, no me importa. No me importa si me critican, no me importa. Gloria a Dios. Ya tú me puedes criticar si quieres, pero a mí no me importa. Yo sé que soy un soldado de Cristo. Y que hay tipos de oraciones, hay momentos de oraciones, las cuales tú solo te vas a arrodillar quizás y vas a comenzar a hablar tú solito. Esas son oraciones íntimas con el Señor. Pero aquí venimos a hacer oraciones de guerra. De guerra. Y yo quiero que usted se meta eso en su cabeza y que no se sorprenda cuando venga aquí y encuentre aquellos guerreros en este lugar. Porque sabe, usted puede vernos aquí en este lugar orando con alta voz, con fuerte, con micrófono, como sea, y no ve nada. Pero ¿y esto qué les pasa? ¿A quién están? Miren, en el mundo espiritual se están derribando fortalezas. Hay demonios que vienen a querer callar la boca de los hijos de Dios. Aleluya. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que estar sobrios. Yo te digo, a este lugar hay viernes que yo he venido que no quiero entrar por esa puerta, pero yo sé de que tengo que entrar. ¿Y sabes qué pasa? Cuando salgo de aquí salgo como nuevo, porque hay poder en la oración del pueblo de Dios. Y ahora bien, vamos a ver el tercero. Es un lugar de refugio. Es un lugar de refugio la oración, porque es ahí donde nos refugiamos. Es ahí quizás donde entramos a la cueva, como dice la palabra, y el Señor nos comienza a restaurar, nos comienza a fortalecer, nos comienza a animar. Pero hay que orar, hay que orar. Yo sé que quizás no vas a sentir deseo de doblar tus rodillas, pues quédate ahí sentado o en la cama acostado, pero comienza a orar. No te calles, exprésale a Dios lo que sientes. Cuéntale a Dios cómo estás, si estás derrotado, si estás débil, si estás con doble ánimo o estás triste, pero habla con Dios. Esa es la oración, hablar con Dios. Y mira, dice el 4, ahí recibimos renovación de fuerzas, de fe, de confianza. Ahí recibimos sanidad física y sanidad interior de nuestro corazón. Y a veces queremos andar con esa amargura en nuestro corazón. Queremos andar con ese rencor. Queremos andar cargando cosas en nuestro corazón que nos impiden ver la mano y la gloria de Dios en cada una de ellas. Y ese es el objetivo del enemigo. El enemigo sabe que si andamos toda esa basura en nuestro corazón, resentimiento, soberbia, arrogancia, cuestionando todo lo que vemos en la iglesia, eso, hermanos, impide, eso estorba, créanme, eso estorba. Dígale al Señor, Señor, te entrego esto que yo sé de que no es bueno lo que siento, pero está aquí. ¿Por qué no nos sinceramos con el Señor? Y decirle, Padre, te entrego esto, porque para eso es la oración, para sanarnos. Mire, mucha gente no ve la gloria de Dios, no mira una respuesta en sus oraciones, porque hay estorbos. Y algo tan sencillo, óigame por favor, algo tan sencillo que la palabra de Dios dice que estorba, es cuando hay desacuerdo entre la pareja, entre el matrimonio, entre la esposa y el esposo. Ese es un estorbo grande. Y muchas veces queremos recibir el milagro, queremos ver la respuesta de Dios, queremos ver el respaldo de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Algunos dicen, no, pero mejor hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no le voy a servir a Dios porque no me siento bien. El enemigo logró el objetivo ahí.
¿Por qué no vas a la oración y le entregas al Señor esas cosas que te están estorbando para ver la gloria de Dios? Estoy hablando de la oración. Estoy hablando de esa poderosa arma. Y les dije que me iba a enfocar en la oración porque hay gente que no está viendo la mano de Dios, no está viendo respuesta de Dios en su vida, pero es porque hay estorbos en sus corazones, hay, hermanos, fortalezas en sus mentes que necesitan derribar por medio de la oración. Por eso el enemigo sabe muy bien que si usted ora, si usted se pone de rodillas, él se va a debilitar y usted se va a fortalecer. Amén, amén, aleluya. Ahora entiende por qué es necesario que oremos. Entendemos por qué el enemigo no quiere que nosotros vayamos a la intimidad con el Señor. Porque muchas veces levantan a nuestro alrededor cosas que nos afectan y nos desaniman. Te pone enfrente a ti cosas que veas para que seas debilitado. Te pone cerca de alguien y tú escuchas algunas frases y dices, ah, no, hombre, esto ya... Eso es lo que hace el enemigo. Y si tú te detienes a escuchar o a ver lo que él está mandando en contra de tu vida, lo va a lograr. Por eso es muy importante la oración, entregarle a Dios todas nuestras debilidades para que las convierta en fortalezas a favor de sus hijos. La palabra del Señor, mire, Jesucristo lo dijo claramente a sus discípulos. Allá en Lucas 18:1 les dijo, y le refirió, dice el apóstol, escribiendo el apóstol Lucas, y le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Me está escuchando lo que estamos hablando? Y que no es mío, está escrito ahí. Lucas 18:1. Tiene que haber en cada creyente nacido de nuevo, en cada cristiano, una característica, una necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Y no desmayar. Mantenerse en ese estilo de oración. Si la palabra nos está diciendo, el apóstol Pablo dice que nosotros, hermanos amados, dice en el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, no te confíes que porque has ganado la batalla, que porque vienen días donde te sientes como un Superman, no te confíes. No te confíes. Y dice, sigue diciendo, estad, mire, lo reafirma en el versículo 14, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia de Dios. Miren, dice con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo Jesús. Tenemos que estar vestidos, acorazados, protegidos de la oración, de la palabra, del ayuno, de la oración. Hay muchas cosas de las que habla en Efesios capítulo 6. Y el Señor Jesús dijo, ustedes tienen que orar siempre, tienen que tener esa necesidad dentro de sus corazones de orar. Pero pocos tenemos, en pocos días pasamos con esa. ¿Por qué será? Yo creo que ya solo cuando hay gozo, cuando hay fiesta, cuando hay alegría, sentimos necesidad de orar. Y te lo digo por mí, porque los días de frustración, de prueba, a mí no me dan ganas de orar. Pero el Señor me exhorta hoy y me dice que hay que orar siempre y no desmayar. Es porque si dice que y no desmayar, es porque sabe el Señor de que nosotros somos débiles sin Él. Y que ahí en la oración vamos a recibir fortaleza, que ahí en la oración vamos a recibir revelación, que en la oración vamos a recibir sabiduría de parte de Dios para poder enfrentar, gloria a Dios, para poder enfrentar esas cosas que se presentan en nuestra vida. Es ahí, el enemigo sabe muy bien. Ahora bien, gloria a Dios. ¿Sabe usted entonces? Hoy lo tiene claro. Yo creo que ya lo tiene claro por qué hay que orar y por qué oramos tanto. Yo creo que ya lo tiene claro usted.
Mire, la verdad es que la palabra nos dice que nosotros tenemos que estar firmes y no desmayar, amén. Pero yo pienso de que nadie puede estar firme, amén, sin orar, sin ayunar, sin congregarse. Nadie puede estar firme. Porque eso es, hermano, una necesidad que tiene que haber en el corazón de nosotros como creyentes. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que tener esa necesidad, algo que nos va a caracterizar como hijos de Dios. El tener esa búsqueda constante en la oración, en el ayuno, en congregarse, en la lectura bíblica. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida si somos cristianos. Pero muchas veces los afanes de esta vida nos hacen olvidar esas cosas. Y estoy hablando algo cotidiano, algo diario, no estoy hablando algo que no es de este mundo. Las preocupaciones, las aflicciones nos turban. Y el enemigo sabe de que ahí va a comenzar a tomar ventaja. No vamos a afirmarnos, no vamos a sentir esa necesidad si nosotros no nos esforzamos. Oiga, dice la Biblia que si nosotros no nos vestimos de la armadura de Dios, no podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo habla claro. ¿Y cuáles son, hermanos, la coraza de Dios? La coraza está diciéndola claramente, que habla de la palabra, habla de la oración, habla de la fe, habla de nuestra comunión con Dios, que es tan importante para nuestra vida. Y es por eso que hoy, hermanos amados, y sabe la palabra esta que dice estar firmes. La palabra, cuando hablamos de estar firmes, es que usted va a resistir, que usted, porque está firme, va a soportar. Estar firmes. Mire, la palabra del Señor nos habla ahí en Santiago 4:7. ¿Qué dice la Biblia ahí? La palabra de Dios dice en primer lugar, someteos a Dios. Y luego dice, resistir al diablo. Amén, gracias porque me ayuda. Amén, Él huirá de nosotros. Pero en primer lugar tenemos que someternos a Dios. Pero si no oramos, no ayunamos, yo creo que poca disposición tendremos y no podremos resistir. Porque hay un principio que la Biblia señala y dice, sométanse a Dios. Porque si usted es un hijo o una hija de Dios, tiene un enemigo también al cual tiene que resistir. Pero hay un principio el cual dice, sométanse a Dios, dice el apóstol. No yo, sino que el apóstol. Sométanse a Dios. Sométanse primeramente a Dios. Se dice fácil, pero es difícil. Porque cuando hablamos de someternos a Dios, estamos hablando de obedecer. Estamos hablando de ir a la presencia, a la intimidad con el Señor. En la Biblia vemos ejemplos de hombres que oraban todos los días. Y yo apenas 5 minutos, quizás doblo mis rodillas. Y quiero ver la gloria de Dios. Quiero ver transformada mi familia. Quiero ver esto, quiero ver aquello. Pero yo no estoy orando. No me estoy sometiendo a Dios. Quiero ver la mano de Dios en todas las cosas, pero no quiero someterme a Dios. No quiero leer. Muchas veces le dedicamos más tiempo a los amigos que a Dios. Yo no sé si hay alguien que puede decir amén, aleluya. Amén. Aleluya, gloria sea a Dios. Aleluya. Pero ¿por qué no veo? Y decimos, Señor, ¿por qué yo no veo tu mano? ¿Por qué no veo resultados de las oraciones que yo estoy llevando a tu presencia? En primer lugar, pueden haber estorbos, como te decía. En segundo lugar, porque no hemos comenzado a someternos al Señor para poder resistir, gloria sea a Dios. Hay principios en la palabra de Dios, aleluya. Ahora bien, el significado cuando nosotros hablamos de someternos a Dios es de obedecer en primer lugar y luego de dejarse guiar por el Señor. Estas cosas son muy importantes porque a veces yo quiero seguir a Jesús, quiero buscar de Dios conforme a mi manera, como yo me siento cómodo. Es imposible. Es imposible porque en este libro hay estatutos, los cuales tiene que acatar todo aquel que se llama seguidor de Cristo. En este libro
Hay una guía a la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos a esta palabra y seguirla, gloria a Dios. Pero tenemos que someternos. La palabra, óigase bien, allá en Efesios 4:27 dice que no tenemos que darle lugar al diablo. Que no tenemos que, hermanos, permitir que el enemigo entre a ensuciar lo que Dios ya limpió en nuestra vida. Pero muchas veces pasa. Pero sabe, por medio de la oración nosotros podemos decirle: Señor, Señor, perdóname, yo te he fallado. Dios es un Dios de misericordia. Dice la palabra que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y vas a comenzar a ver la mano de Dios en todo lo que haya. Vas a comenzar a ver la victoria de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Necesitamos, en otras palabras, todos los días, ser renovados y transformados, no por el hombre, sino por esta palabra. Y entender de que estamos nosotros batallando siempre, y que nosotros estamos todos los días, porque mira, el enemigo no descansa, Así que yo no entiendo por qué decimos y podemos pensar el por qué oramos, por qué nos hacemos esa pregunta: ¿por qué orar tanto? Si el diablo no descansa, te digo, por eso, porque el diablo no descansa. Pablo estaba enviando un mensaje a la iglesia. Quizás estaba acomodada, quizás estaba desanimada, quizás estaba alegre, yo no lo sé. Pero el apóstol Pablo les está diciendo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Y a dónde radica ese poder? ¿A dónde radica esa fortaleza? Eso radica en la oración. Eso radica en la lectura bíblica. Eso radica en el ayuno. Porque en el ayuno también, hermanos, es necesario. Ahí en Efesios no lo dice, pero sí, Cristo lo dijo: hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y necesitamos expulsar muchos géneros de este lugar, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mire, el apóstol Pablo lo tenía muy claro y se lo estaba transmitiendo a la iglesia en ese momento. A pesar de que Pablo, como líder en ese momento, como un apóstol fortalecido, con debilidades, sí, pero él sabía, él no dejaba de orar. El hombre estaba encadenado de pies y manos y ahí estaba orando. No llorando, digo orando. Ahí alababa, en medio de las cadenas, con la cabeza metida en el cepo, pero ahí adoraba a Dios, porque él sabía que ahí, mire, él, hasta cierto punto él dijo: el Señor se perfecciona. Dios le dijo ahí a Pablo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder, le dijo el Señor, se va a perfeccionar en tus debilidades. Amén. Pero es necesario que nosotros aceptemos que somos débiles ante Dios, que nos humillemos ante Dios. Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo: yo, le dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Yo no sé si alguien en este lugar en algún día podrá decir: yo he peleado la buena batalla de la fe, he resistido al diablo. Yo te contara los testimonios, alguien puede decir de lo que he pasado. Pablo eso es lo que hacía, testificar de que tenía un Dios poderoso, que lo había levantado muchas veces, que lo había fortalecido, que lo había librado, que a pesar de que lo habían apaleado, lo habían metido preso, pero él siempre estaba fuerte en la presencia de Dios. Yo no sé si alguien puede en algún día decir esas palabras que el apóstol Pablo dijo, aunque yo creo que la prueba que Pablo pasó, ninguno de nosotros la hemos pasado en este mundo. Pablo dijo: yo he peleado, yo creo que sí, más de alguno en este lugar habrá que dirá: yo he peleado la buena batalla de la fe. En otras palabras, yo me he parado firme, pero no por mis fuerzas, sino que porque Dios me ha fortalecido, porque yo he buscado el refugio en la oración. Aleluya. Gloria sea a Dios. Yo quiero pedirte que te pongas sobre tus pies en esta hora, iglesia. Vamos a adorar al Señor, a ese Dios que te fortalece, a ese Dios que